Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. De nuevo estamos con Israel Winnicki en este Por Israel en Voz. Shalom. Shalom, ¿cómo están? Regresamos como cada semana para que Israel Winnicki nos cuente de la actualidad y de otros asuntos relacionados con Israel y la comunidad judía, precisamente desde allí, desde el Estado de Israel. Y ahora vamos a dirigirnos de alguna forma hasta Europa para hablar de la Comisión de Derechos Humanos que condena a Israel por la muerte de palestinos en la frontera de Gaza. Así es. Nuevamente ese gran circo llamado Comisión de Derechos Humanos, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, integrado por países que usan de trapo de piso, por no usar otras expresiones, a los derechos humanos, condena a Israel. Veamos qué es lo que ocurrió. Desde hace más de un año, Hamás y otros grupos terroristas de la Franja de Gaza impulsan las llamadas marchas del retorno. ¿Qué son? Envían gente a la frontera entre Gaza e Israel, mujeres, chicos, ancianos y gente de ellos, por supuesto, para que violen la frontera, para que lancen piedras y cócteles molotov contra los soldados israelíes, para que disparen contra ellos, para lanzar globos incendiarios, para lanzar barriletes incendiarios, incendiarias. Por supuesto, Israel actúa y muchas veces esa actuación lleva a la muerte a los que están en la frontera, o a los que intentan derribar la valla, o a los que cruzan la valla, pero todo impulsado por Hamás. Si uno ve los videos va a ver que detrás de la masa de gente hay individuos armados que los van empujando. Y esta honorable comisión, integrada por países, como dije antes, para los que los derechos humanos no tienen ningún valor, condenaron a Israel por la muerte de inocentes palestinos, por los heridos en la frontera. No mencionan a Hamás para nada. Para nada. Ahora, lo más triste, vamos a hacer un pequeño repaso de los países que condenaron a Israel. Ruanda, ¿se acuerdan de la masacre de Ruanda? Somalia, la cantidad de muertos que hay, civiles. Nigeria, también hay masacres. Y todavía Nigeria tiene que rendir cuentas por lo que ocurrió con los Ibos durante la secesión de Biafra. Después, Cuba, defensora de los derechos humanos. Absurdo. Y ni hablemos de los países musulmanes, donde los derechos de la mujer no existen, donde se sigue aplicando la pena de muerte y los castigos corporales, y China, que todavía tiene invadido Tíbet, y donde todavía hay pena de muerte, y donde se envía campos de reeducación a los que están en contra del régimen. Estos señores condenan a Israel por defenderse. Estas naciones condenan a Israel por querer defender su soberanía territorial. Considero que de una vez por todas esta comisión debe ser disuelta y solo poder integrar una nueva con países que sí respeten los derechos humanos. Porque si no, esto va a seguir siendo un circo dramático, porque se está apoyando al terrorismo y se está impidiendo a un país defenderse. Esto es lo que Israel Winnicki nos cuenta en esta primera parte de Por Israel en Voz, aquí en Radio Sefarad. Y ahora nos trasladamos hasta el Vaticano para hablar del Sumo Pontífice y de unos papeles de la Segunda Guerra Mundial que también nos quiere traer hoy al programa nuestro colaborador Israel Winnicki, que está con la actualidad también siempre a vueltas para que los oyentes puedan saber más acerca de asuntos que interesan a la comunidad. Sí,
el Papa Francisco anunció que se van a dar a conocer los archivos del Vaticano de la época de la Segunda Guerra Mundial. Si me permiten, voy a hacer un poco de historia sobre el tema. El Vaticano había firmado un concordato tanto con la Italia fascista como con la Alemania nazi, por la cual ambas dictaduras iban a respetar la neutralidad del Vaticano y el Vaticano se iba a mantener al margen de la guerra. Hay una obra de teatro en base a la cual se hizo una película, la película Amén, que habla de un oficial de las SS, Kurt Gerstein, que quiso que el Vaticano repudiara los asesinatos en masa, sobre todo los crímenes en las cámaras de gas. Kurt Gerstein era el encargado de proveer de Ciclón B a los campos de exterminio. El Vaticano se mantenía en silencio. Esta película está basada en la obra El Vicario, pero se mantenía tan al margen el Vaticano. Han surgido pruebas de que, si bien oficialmente el Papa guardaba silencio, fomentaba otras actividades, en especial las llevadas a cabo por Monseñor Hugh O'Flaherty, un monseñor irlandés que organizó toda una red en la Italia ocupada por los alemanes de refugios para prisioneros de guerra fugados y para judíos. Tengo que remitirme también a una famosa película, El Escarlata y el Negro, donde se muestran las actividades de Monseñor O'Flaherty. Además, el Vaticano emitió en forma secreta una orden para que en conventos y monasterios se diera refugio a judíos. Inclusive se llevó a chicos judíos a orfanatos y se los hizo pasar por cristianos. Todo esto en forma extraoficial. Oficialmente el Vaticano se mantuvo en silencio. Después de la guerra, un cardenal, Monseñor Alois Hudal, de origen austríaco, comenzó a ayudar a nazis fugitivos. Cuando el Vaticano lo descubrió, lo hizo pasar sus últimos días en un convento. O sea, vamos a sintetizar. El Vaticano oficialmente no actuó. Extraoficialmente actuó. Actuó en la medida de sus posibilidades. Recordemos que el Vaticano tenía que mantener su neutralidad oficialmente, porque a través de esa neutralidad podía mantener su jerarquía eclesiástica dentro de los países ocupados, y esa jerarquía eclesiástica se dedicaba a paliar en cierta medida los sufrimientos de los habitantes de esos países. Por ejemplo, los polacos, por ejemplo, los húngaros, Francia, todos los países de raíz católica, apostólica romana, no hablo de los países protestantes. Y para mantener esa neutralidad y poder proteger a esas poblaciones, todas sus actividades de protección de perseguidos tenían que ser en forma clandestina. ¿Hasta qué punto llegaron esas actividades? Ahora, cuando se revelen los papeles del Vaticano, vamos a saberlo. Por ahora hay indicios, hay testimonios. ¿Qué va a ocurrir cuando se revele otra vez? ¿Qué va a ocurrir? Quizá cambie la opinión sobre Pío XII. Dejaremos abiertas las puertas de Radio Sefarad para que vengas a contárnoslo, Israel Winnicki, aquí en este Por Israel en Voz, en Radio Sefarad, y a todos ustedes les esperamos como siempre cada semana en este espacio, y les recordamos que pueden acceder también a la página web de Por Israel en Voz en www.porisraelenvoz.org.
por israel.org. Muchas gracias y hasta la semana que viene, Israel. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.